Mi hermano gritó, arruinaste mi vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de que su novia lo terminó, yo le respondí, yo solía preguntarte exactamente lo mismo. Él se quedó callado porque sabía perfectamente lo que me había hecho antes. Soy un hombre de 29 años y mi hermano es Mateo, de 26 años. Crecimos de una manera bastante normal, ni ricos ni pobres, solo la típica familia de clase media en una zona residencial en las afueras de la ciudad. Nuestros padres son buenas personas que siempre nos trataron de manera justa. Así que esto no es una situación del típico hijo favorito. Mateo simplemente tiene este extraño sentido de competencia conmigo que no logré entender por completo hasta hace poco. Mientras crecíamos, la verdad es que éramos unidos. Le llevo 3 años, así que lo ayudaba con la tarea, le enseñé a andar en bicicleta y las cosas típicas de hermano mayor. Pero algo cambió cuando ambos llegamos a los 20 años. Mirando en retrospectiva, puedo identificar exactamente cuándo comenzó. Justo después de tener a mi primera novia formal a los 22 años. Su nombre era Jimena, y nos conocimos en una carne asada de un amigo el verano después de que me gradué de la universidad. Era inteligente, divertida y tenía una risa contagiosa que podía iluminar cualquier lugar. Tuvimos química al instante. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Se la presenté a mi familia alrededor del 3er mes, y pareció caerle bien a todos. Mateo fue especialmente amigable, tal vez demasiado amigable, pero en ese momento solo pensé que estaba siendo un buen hermano. Las cosas se empezaron a poner raras alrededor del 5.º mes. Jimena comenzó a portarse distante. Tardaba una eternidad en responder los mensajes de texto, cancelaba planes en el último minuto y simplemente parecía sentirse incómoda a mi lado. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que todo estaba bien, pero yo podía notar que algo andaba mal. Luego, un día, de la nada, terminó conmigo. Dijo que no creía que fuéramos compatibles a largo plazo y que había tenido dudas desde hacía tiempo. Quedé destrozado, pero respeté su decisión y seguí adelante, o al menos lo intenté. De todos modos, 6 meses después, conocí a Alejandra en un congreso de trabajo. Ella era contadora en un despacho diferente al mío, y conectamos gracias a nuestro odio mutuo por las hojas de cálculo de Excel y las juntas excesivamente largas. Empezamos a salir y, de nuevo, todo fue genial durante los primeros meses. La presenté con mi familia, incluyendo a Mateo. Él fue encantador como siempre, preguntándole sobre su trabajo, haciendo bromas, siendo el hermano menor divertido. El mismo patrón de antes. Alrededor del 4.º o 5.º mes, Alejandra comenzó a alejarse. Se volvió muy reservada con su teléfono, dejó de querer salir con mis amigos y finalmente me dijo que creía que debíamos salir con otras personas. Le pregunté si había alguien más y juró que no. Simplemente dijo que no veía un futuro con nosotros. 2 relaciones, el mismo resultado. Supuse que tal vez yo era el problema. Tal vez estaba haciendo algo mal que alejaba a las mujeres después de unos meses. Hablé de esto con mis amigos, traté de averiguar qué se me estaba escapando. Todos decían que yo parecía ser un gran novio. Atento, respetuoso, solidario, pero claramente algo no estaba funcionando. Luego llegó Raquel, la conocí en una cafetería donde ella trabajaba como barista. Empezamos a platicar, intercambiamos números de teléfono y comenzamos a salir aproximadamente un año después de que Alejandra y yo terminamos. Raquel era diferente, o eso creía yo. Era más extrovertida que mis novias anteriores, tenía un grupo de amigos muy unido y le gustaba mucho el senderismo y las actividades al aire libre. Empecé a ir a caminar a la montaña con ella, me puse en mejor forma y sentí que tal vez esta vez las cosas sí funcionarían. Probablemente puedan adivinar lo que pasó después. La presenté a la familia alrededor del 3.er mes. Mateo fue su típico yo carismático. Y como un reloj, alrededor del 5.º mes, Raquel empezó a actuar raro. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, noté que Mateo había estado mandando mensajes de texto más de lo habitual. Siempre ponía su teléfono boca abajo sobre la mesa durante las cenas familiares y se excusaba para contestar llamadas. No quería ser paranoico, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Aún así, no tenía ninguna prueba, y acusar a mi hermano de sabotear mis relaciones parecía una locura.
Así que mantuve la boca cerrada y vi cómo Raquel se distanciaba lentamente de mí antes de terminar la relación 6 semanas después. 3 relaciones, 3 patrones idénticos. Empecé a llevar una línea de tiempo mental, y fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Pero repito, ninguna prueba, solo un presentimiento y una serie de coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser obra del azar. Me tomé un descanso de las citas después de Raquel. Pasé unos 8 meses enfocándome en el trabajo y en mí mismo. Me ascendieron a analista senior en mi empresa, empecé a jugar básquetbol con unos compañeros del trabajo, y en general, simplemente viví mi vida. Durante este tiempo, Mateo conoció a alguien llamada Brenda. Salieron un par de meses, pero la cosa no llegó a nada. Lo mismo pasó con la siguiente chica y con la que le siguió. Mateo tampoco parecía poder mantener una relación, lo cual pensé que era el karma haciendo de las suyas. Entonces conocí a Carla. Esto fue hace unos 3 años y ella fue, sin lugar a dudas, la mejor relación que había tenido en toda mi vida. Era enfermera, tenía el corazón más amable del mundo y encajábamos perfectamente. Fui genuinamente feliz por primera vez en años. Nos fuimos a vivir juntos después de 8 meses y yo estaba pensando seriamente en proponerle matrimonio. Tomé una decisión esta vez. No se la presenté a mi familia de inmediato. Seguí inventando excusas sobre conflictos de horarios. Decía que mis padres estaban ocupados, cualquier cosa que se me ocurriera para retrasar la inevitable cena familiar. A Carla le parecía raro, pero no insistió. Esto continuó durante casi un año. Y durante ese año, todo fue perfecto. Sin dramas, sin distanciamientos repentinos, sin rupturas misteriosas. Viajamos juntos, hablamos sobre nuestro futuro, vimos casas que nos gustaría comprar algún día. Empecé a pensar que tal vez me había equivocado con respecto a Mateo. Tal vez esas otras relaciones simplemente no estaban destinadas a ser. Pero Carla realmente quería conocer a mi familia. Empezó a sentirse dolida porque yo seguía poniendo excusas. Dijo que sentía que yo me avergonzaba de ella o que la estaba escondiendo. Obviamente no era así. Simplemente tenía esta molesta paranoia que no desaparecía. Eventualmente, me quedé sin excusas y organicé una cena familiar en la casa de mis padres. La cena en sí salió bien. Mis padres adoraron a Carla, pensaron que era maravillosa y me dijeron que había encontrado a una gran mujer. Mateo fue educado, pero no excesivamente amigable, lo cual de hecho tomé como una buena señal. Tal vez había madurado. Tal vez había cambiado. Tal vez de verdad yo había sido un paranoico todo este tiempo. 2 semanas después de esa cena, Carla empezó a actuar diferente. Se volvió reservada, dejó de hablar de nuestro futuro juntos y parecía distraída todo el tiempo. Sentí esa familiar sensación de angustia en el estómago. Cuando la confronté al respecto, al principio negó que pasara algo. Pero esta vez presioné más. Le dije que notaba que algo había cambiado y que necesitaba saber qué era. Finalmente admitió que había estado teniendo dudas sobre nosotros. Dijo que no estaba segura de si queríamos las mismas cosas ya, que tal vez habíamos ido demasiado rápido. Le pregunté de dónde salía esto. Habíamos estado hablando literalmente de comprar una casa juntos hacía 2 semanas. No supo darme una respuesta clara, solo seguía diciendo que necesitaba espacio para pensar. Terminamos 3 semanas después. Quedé devastado. Esto no fue como las otras veces. Carla y yo habíamos construido una vida real juntos. Compartíamos muebles, compartíamos gastos, compartíamos sueños, y todo se derrumbó justo después de que conoció a mi familia. Me mudé a un departamento de una habitación al otro lado de la ciudad y pasé los siguientes meses en un lugar muy oscuro. Mis amigos trataron de sacarme de casa, pero a mí no me interesaba. Me sumergí en el trabajo, cumplía semanas de 60 horas y básicamente me convertí en un ermitaño. Durante una de estas largas noches en la oficina, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Jimena, mi primera novia formal de hace 7 años. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante y me preguntó si podíamos reunirnos a tomar un café. Yo estaba confundido, pero acepté. Nos vimos en un cielito querido café cerca de mi oficina un sábado por la tarde.
Jimena se veía nerviosa, no dejaba de juguetear con su taza de café y evitaba el contacto visual. Finalmente, lo soltó de golpe. Me dijo que cuando estábamos saliendo, Mateo le había mandado mensajes por redes sociales. Empezó de manera inocente, solo siendo amigable, preguntándole cómo estaba, haciendo plática. Pero luego empezó a compartir cosas sobre mí, cosas personales. Le dijo que yo había engañado a una novia en la universidad. Yo nunca lo hice. Dijo que yo tenía problemas de ira y que había golpeado una pared durante una discusión con un amigo. Jamás pasó. Mencionó que yo había hecho algunos comentarios cuestionables sobre las mujeres que lo hacían sentir incómodo. Mentiras totales. Jimena dijo que empezó a alejarse de mí porque no sabía qué creer. Yo le gustaba mucho, pero Mateo era mi hermano. ¿Por qué mentiría sobre su propia familia? Supuso que debía haber algo de verdad en lo que él decía, y no quería involucrarse con alguien que tuviera ese tipo de problemas, así que terminó conmigo. Me dijo que se había sentido culpable al respecto durante años, especialmente después de que más tarde se dio cuenta de que algunas de las cosas que Mateo le dijo no cuadraban con la persona que ella había llegado a conocer. Había estado pensando en contactarme para pedirme perdón, pero no sabía cómo hacerlo. Luego vio en redes sociales que yo había terminado recientemente con Carla, y eso la impulsó a contactarme finalmente. Me quedé sentado en ese café durante un minuto entero simplemente procesando lo que me había dicho. Luego le pregunté si todavía tenía los mensajes de Mateo. Sacó su teléfono y me los mostró. Ahí estaban. Meses de mensajes en los que mi propio hermano destruyó sistemáticamente mi relación alimentándola con mentiras sobre quién era yo. Tomé capturas de pantalla de todo. Luego le pregunté a Jimena si estaría dispuesta a ayudarme si la necesitaba en el futuro. Me dijo que por supuesto. Se sentía terrible por haberle creído y quería arreglar las cosas si le era posible. Le agradecí por decírmelo y me fui. Me senté en mi coche durante 20 minutos simplemente mirando esas capturas de pantalla en mi teléfono. 7 años. 7 años de relaciones destruidas, de cuestionarme qué había de malo en mí, de pensar que yo era el problema. Y había sido Mateo todo el tiempo. Quería confrontarlo de inmediato, pero me obligué a ser inteligente con esto. Si Mateo le había hecho esto a Jimena, probablemente también se lo había hecho a las demás. Necesitaba más pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Busqué a Alejandra en redes sociales y le envié un mensaje. Lo mantuve casual. Le dije que había estado pensando en nuestra relación y quería preguntarle algo. Respondió bastante rápido. Dijo que estaba dispuesta a hablar. Nos vimos para almorzar esa misma semana. No le dije lo que Jimena me había revelado. Simplemente le pregunté con total honestidad por qué había terminado conmigo. Dudó al principio, pero finalmente se abrió. La misma historia que con Jimena. Mateo la había contactado, había actuado de forma amigable y preocupada, y luego había empezado a soltar indirectas de que yo no era quien ella creía. Le dijo a Alejandra que yo había estado hablando mal de ella a sus espaldas, diciendo que no la consideraba lo suficientemente inteligente para mí. Jamás dije nada ni remotamente parecido a eso. Mencionó que yo seguía en aplicaciones de citas aunque estábamos juntos, lo cual no era cierto. Hizo que ella dudara de todo sobre nuestra relación hasta que no pudo soportarlo más. Le mostré las capturas de pantalla de Jimena. El rostro de Alejandra se puso blanco. Empezó a pedir perdón, diciendo que debió haber hablado conmigo directamente en lugar de creerle a Mateo. Le dije que no era su culpa. Mateo era un maestro de la manipulación y había jugado perfectamente con sus inseguridades. Alejandra también tenía mensajes, así que obtuve más capturas de pantalla para mi colección. Intenté contactar a Raquel después, pero se había mudado a otro estado de la República y nunca respondió a mis mensajes. No importaba. Tenía suficientes pruebas con Jimena y Alejandra, pero quería ser exhaustivo. Empecé a revisar mis publicaciones antiguas en redes sociales, buscando patrones que se me hubieran pasado por alto. En cada relación que fracasó, Mateo había estado inusualmente activo en redes sociales justo en el momento en que las cosas empezaban a ir mal. Comentarios en mis publicaciones, me gusta en fotos con mis novias, etiquetas y cosas aleatorias. Se insertaba en mi presencia digital de una manera que parecía amigable,
pero que en realidad era el manteniendo contacto con estas mujeres. Revisé sus listas de seguidores y las encontré a todas. Jimena, Alejandra, Raquel, Carla. Él todavía las seguía a todas. Todas lo habían dejado de seguir en algún momento, pero él nunca las dejó de seguir a ellas. Era como si estuviera al tanto de lo que les pasaba después de que destruía sus relaciones conmigo. Pasé horas documentando cada interacción, creando una línea de tiempo que mostraba exactamente cómo su involucramiento se correlacionaba con el deterioro de cada relación. El patrón era innegable una vez que lo plasmé todo visualmente. Cada relación duró casi exactamente la misma cantidad de tiempo antes de desmoronarse. Cada una tuvo el mismo arco. Felicidad inicial, conocer a la familia alrededor del tercer mes. Mateo volviéndose amigable con ellas. Luego el lento declive a partir del cuarto o quinto mes. Entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Creé una cuenta falsa en redes sociales. Nombre diferente, fotos diferentes, la hice parecer una persona real. Usé fotos de archivo, creé toda una historia de fondo, dije que trabajaba en ventas, que vivía a un par de municipios de distancia y que le gustaba correr. Agregué a personas al azar para que pareciera legítimo, publiqué cosas genéricas sobre planes de fin de semana y comida, y construí un perfil creíble durante un par de semanas. Incluso me uní a grupos locales e hice comentarios de vez en cuando para establecer la cuenta como real. Tardé casi 3 semanas en hacer que se viera auténtica. Comenté en artículos de noticias, compartí algunos memes, le di me gusta a publicaciones de las personas al azar que habían aceptado mi solicitud de amistad. Luego le envié una solicitud de amistad a Mateo. La aceptó en un día. Empecé a platicar con él como si fuera esta persona falsa. Nada sospechoso, solo una conversación normal. Comenté en una de sus publicaciones sobre un partido de basquetbol y luego le envié un mensaje directo al respecto. Intercambiamos mensajes sobre deportes por un rato. Luego esperé unos días antes de enviarle un mensaje de nuevo, pidiéndole su opinión sobre algunos restaurantes locales ya que acababa de mudarme a la zona. Me dio recomendaciones, parecía feliz de ayudar. Fui construyendo confianza durante 2 semanas, pequeñas conversaciones de vez en cuando, nada demasiado frecuente ni intenso, solo lo suficiente para establecer que éramos conocidos amigables. Después de unos días, mencioné casualmente de pasada que una amiga mía estaba saliendo con un tipo y que la relación parecía un poco inestable. Le pregunté si alguna vez había lidiado con dramas de pareja, ya que parecía un buen tipo para pedirle consejos. Eso abrió las compuertas. Mateo empezó a contarme sobre sus propias experiencias amorosas, sobre cómo las relaciones eran complicadas, sobre cómo la gente no siempre era lo que parecía. Se estaba posicionando como este gurú de las relaciones, lo cual habría sido gracioso si no fuera tan retorcido. Luego, después de otros días de plática informal, mencioné casualmente que mi amiga estaba saliendo con un tipo llamado Javier y le pregunté si lo conocía, ya que vi que teníamos a un amigo en común con ese nombre en redes sociales. Mateo mordió el anzuelo. Preguntó que Javier y yo me describí a mí mismo, mi trabajo, mi apariencia general, dónde vivía. Supo inmediatamente de quién estaba hablando y dijo, sí, él es mi hermano. Y entonces empezó a hablar. Vaya que sí empezó a hablar. Le dijo a esta persona falsa que yo era un peligro. Dijo que tenía problemas de compromiso, que había engañado a múltiples novias, que yo era manipulador emocional y controlador. Dijo que había tratado de advertir a las mujeres sobre mí antes, pero que nunca escuchaban hasta que lo veían por sí mismas. Se pintó a sí mismo como este hermano preocupado que solo quería proteger a mujeres inocentes de mi comportamiento tóxico. Tomé captura de pantalla de todo, cada uno de los mensajes. La conversación de la cuenta falsa fue la última pieza que necesitaba para comprobar que esto no se trataba solo de aquellas relaciones específicas. Esto era un patrón. Esto era intencional. Esto era quien realmente era Mateo. Me guardé esta información durante algunas semanas tratando de decidir qué hacer con ella. Una parte de mí quería aplicar la táctica de tierra arrasada de inmediato, enviar las capturas de pantalla a nuestros padres, publicar todo en internet, quemar su vida de la misma manera que él había quemado la mía. Pero yo no soy ese tipo de persona. No actúo por emoción. Espero el momento adecuado. Ese momento llegó hace aproximadamente 4 meses.
Mateo conoció a alguien llamada Laura. Llevaban saliendo tal vez 6 semanas cuando escuché por primera vez sobre ella, y me di cuenta de que esta vez era diferente. Mateo realmente hablaba de ella en las cenas familiares. Sonreía cuando recibía mensajes de ella. Hacía planes alrededor de su horario. Por primera vez en su vida, mi hermano realmente estaba invirtiendo tiempo en una relación. Investigué un poco sobre Laura a través de redes sociales. Tenía 25 años, trabajaba como diseñadora gráfica para una agencia pequeña y parecía ser una persona genuinamente amable basándome en sus publicaciones. Era voluntaria en un refugio de animales, publicaba sobre causas sociales que le importaban y tenía un grupo de amigos muy unido que comentaba regularmente sus fotos. Por todo lo que pude ver, ella era demasiada mujer para Mateo. Observé y esperé. Mateo llevó a Laura a una cena familiar después de 2 meses de salir. Era dulce, amigable, me preguntó sobre mi trabajo y mis pasatiempos. Yo fui educado pero distante. No iba a hacerme amigo de alguien que estaba saliendo con la persona que había arruinado 7 años de mi vida, pero podía ver que Mateo iba en serio con ella. Le tomaba la mano durante la cena, la miraba como si ella hubiera bajado la luna, realmente se comportaba como un ser humano decente por una vez. Mis padres la adoraron, no paraban de decirle a Mateo que más le valía no echar a perder esto. A los 3 meses de su relación, Mateo anunció que le iba a pedir a Laura que se mudara con él. Mi mamá literalmente soltó unas lágrimas en la mesa. Mi papá le dio una palmada en la espalda y dijo que ya era hora de que sentara cabeza. Todos estaban encantados por él. Fue entonces cuando supe que era el momento. Contacté a Laura a través de las redes sociales, le envié un mensaje diciendo que yo era el hermano de Mateo y que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Le dije que no era urgente, pero que era algo que merecía saber antes de tomar cualquier decisión importante con él. Le pregunté si estaría dispuesta a reunirse conmigo a tomar un café. Respondió unas horas después. Claramente estaba confundida, pero dijo que se reuniría conmigo. Lo organizamos para un martes por la tarde en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Laura llegó muy puntual, viéndose nerviosa. Pedí café para los dos y nos sentamos en una mesa de la esquina. Me preguntó de qué se trataba esto y le dije que necesitaba mostrarle algo. Saqué mi computadora portátil y abrí una carpeta que había creado con todas las capturas de pantalla organizadas por persona y fecha. Antes de empezar, le dije que sabía que esto iba a ser demasiado y que entendía si necesitaba tomar descansos o si quería irse en cualquier momento. No estaba tratando de emboscarla. Simplemente pensaba que merecía saber la verdad sobre con quién estaba considerando irse a vivir. Ella asintió y me dijo que se lo mostrara. Empecé con Jimena, le mostré los mensajes donde Mateo había mentido sobre mí, cómo destruyó sistemáticamente esa relación con historias inventadas. Le expliqué quién era Jimena, cuánto tiempo habíamos salido y cómo había pasado años sin entender por qué de repente se había alejado de mí. Laura leyó cada mensaje y su rostro pasó de la confusión a la preocupación. Le conté sobre mi encuentro reciente con Jimena después de todos estos años, sobre lo culpable que se sentía por creer las mentiras de Mateo. Le mostré a Laura las capturas de pantalla de nuestra conversación donde Jimena se disculpaba y explicaba todo. Luego le mostré los mensajes de Alejandra. El mismo patrón, diferentes mentiras adaptadas a esa persona en específico. Le expliqué cómo Mateo le había dicho a Alejandra que yo seguía en aplicaciones de citas mientras estábamos juntos, como le había dicho que yo hablaba mal de su inteligencia a sus espaldas. Todas fabricaciones absolutas. Laura dejó de beber su café, simplemente se quedó sentada ahí leyendo. La guié también a través de la historia de Raquel, aunque no tenía mensajes de ella. Le expliqué el patrón, como 3 relaciones seguidas se habían desmoronado, exactamente de la misma manera y exactamente en el mismo punto de la línea de tiempo. Como había empezado a pensar que algo estaba mal conmigo, que de alguna manera yo estaba saboteando mi propia felicidad. Luego le mostré la conversación con mi cuenta falsa donde Mateo había hablado mal de mí con un completo extraño y se había pintado como un hermano protector tratando de advertir a las mujeres sobre su hermano tóxico. La mano de Laura temblaba mientras se desplazaba por esos mensajes. Le expliqué también la situación de Carla, cómo había intentado proteger esa relación al no presentarla a mi familia. Cómo había funcionado durante casi un año hasta que finalmente me quedé sin excusas.
Como Carla y yo habíamos estado hablando de comprar una casa juntos, de construir un futuro real, y luego todo se desmoronó a las pocas semanas de que ella conoció a Mateo. Incluso a Carla, la que tanto intenté proteger de él, encontró la forma de arruinarla. Laura se reclinó en su silla y simplemente se quedó mirando la pantalla de la computadora portátil durante un minuto entero. La dejé procesarlo. Esta era mucha información para asimilar sobre alguien con quien planeas irte a vivir. Le conté todo. La línea de tiempo de mis relaciones, como todas se desmoronaron de la misma manera después de conocer a Mateo, como había pasado años pensando que algo estaba mal conmigo. Le expliqué cómo finalmente había conseguido las pruebas y cómo había estado guardándolas esperando el momento adecuado. La miré a los ojos y le dije que no sabía si Mateo había cambiado. Tal vez lo había hecho. Tal vez su relación con ella era genuina y él se había convertido en una mejor persona, pero ella merecía saber quién había sido y de lo que era capaz antes de mudarse con él. Laura no dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente se quedó mirando la pantalla de mi computadora, leyendo los mensajes. Finalmente, me preguntó si podía tomarle fotos a las capturas de pantalla. Le dije que por supuesto y me quedé sentado ahí mientras fotografiaba cada una de ellas. Luego me preguntó por qué le estaba contando esto ahora. Fui honesto. Le dije que había estado esperando a que él realmente se preocupara por alguien de la misma manera en que él me había impedido preocuparme por alguien. Quería que sintiera lo que yo había sentido. Quería que perdiera algo que le importara. Pero también le dije que no se trataba solo de venganza. Ella parecía ser una persona genuinamente buena por todo lo que pude ver, y no quería que tomara una decisión de vida enorme basándose en una impresión falsa de quién era Mateo. Mudarse con alguien es un gran paso. Ella merecía conocer el panorama completo. Me preguntó si había alguna posibilidad de que yo estuviera inventando esto, si tal vez tenía algún rencor extraño contra Mateo. Le dije que contactara a Jimena y a Alejandra ella misma si quería verificarlo. Le di su información de contacto a partir de las capturas de pantalla. Le dije que entendía que esto era mucho y que no tenía motivos para confiar en mí por encima de su novio, pero las pruebas estaban ahí si quería verificarlas. Asintió lentamente y dijo que lo entendía. Luego me preguntó si podía tener algo de tiempo para pensar qué hacer con esta información. Le dije, por supuesto, le dejé mi número por si tenía preguntas, y nos despedimos. No supe nada de ella durante 3 días. Tampoco supe de Mateo, así que asumí que ella no le había contado sobre nuestra conversación. Empecé a preguntarme si tal vez había decidido darle una oportunidad de todos modos, o si pensaba que yo estaba mintiendo e inventando todo. Durante esos 3 días, apenas dormí. Revisaba mi teléfono constantemente preguntándome si había cometido un error. Tal vez debía haberlo dejado pasar. Tal vez la venganza no valía la pena si me hacía quedar como el malo ante los ojos de mi familia si Laura decidía decirle a Mateo y él lo manipulaba para que pareciera que yo era celoso o vengativo. Pero luego recordaba esos 7 años. Recordaba estar llorando en mi departamento después de que Carla se fue, convencido de que de alguna manera yo estaba fundamentalmente roto. Recordaba todos los libros de autoayuda que había leído, tratando de averiguar qué me pasaba. Todas las veces que cuestioné mi propio valor porque relación tras relación se desmoronaba por razones que no lograba comprender. No, había tomado la decisión correcta. Laura merecía la verdad, y Mateo merecía enfrentar las consecuencias por lo que había hecho. Luego, el viernes por la tarde, recibí un mensaje de texto de Mateo. Todo lo que decía era, tenemos que hablar en este instante. Lo llamé. Contestó al primer tono e inmediatamente empezó a gritar, me llamó de todo, dijo que le había arruinado la vida, me preguntó cómo podía hacerle esto. Me mantuve calmado y le pregunté de qué estaba hablando. Dijo que Laura había terminado con él. Habían ido a cenar a un buen restaurante italiano en el que él había hecho reservaciones desde hacía semanas. Planeaba darle una llave de su departamento a la hora del postre, hacer oficial lo de irse a vivir juntos. Pero antes de que llegaran las entradas, Laura empezó a hacerle preguntas. Le preguntó sobre Jimena, sobre Alejandra, sobre la cuenta falsa en redes sociales. Sacó su teléfono y le mostró todas las capturas de pantalla que yo le había dado. Ahí mismo, en medio del restaurante, le expuso cada mentira que había dicho, cada relación que había saboteado, cada manipulación que había orquestado.
Mateo intentó negarlo al principio, dijo que yo había fabricado todo, que estaba celoso de su felicidad, que él nunca haría algo así. Pero Laura había hecho su tarea. Ella misma había contactado a Jimena y a Alejandra después de reunirse conmigo, verificó las historias de manera independiente. Incluso había logrado contactar a Raquel de alguna manera y también obtuvo confirmación de ella. Laura le dijo que no podía estar con alguien capaz de ese nivel de crueldad hacia su propio hermano. Dijo que no le importaba si había cambiado o si ahora era diferente. El hecho de que lo hubiera hecho en primer lugar era suficiente. Puso 1.100 pesos sobre la mesa por su mitad de la comida que no habían comido, le dijo que borrara su número y se fue. Mateo se quedó sentado en ese restaurante solo durante 20 minutos antes de irse. Luego me llamó a mí. Lo dejé gritar por un rato. Cuando finalmente se quedó sin energía, le pregunté si ya había terminado. Se quedó callado. Luego le pregunté si recordaba a Jimena, a Alejandra, a Raquel, a Carla. Le pregunté si recordaba lo que le había hecho a cada una de ellas. Le pregunté si alguna vez había considerado lo que eso me hacía a mí. No respondió. Le dije que había pasado 7 años pensando que había algo malo en mí. 7 años de relaciones fallidas, de dudas sobre mí mismo, de preguntarme por qué no podía hacer que las cosas funcionaran con buenas mujeres. 7 años de él jugando a ser el titiritero de mi vida mientras fingía ser un hermano que me apoyaba. Le dije que le había dado oportunidad tras oportunidad para confesar, para pedir perdón, para mostrar literalmente cualquier remordimiento por lo que había hecho. En cambio, siguió haciéndolo. Mateo empezó a tratar de explicarse, dijo que no sabía por qué lo hacía, que tenía celos de lo fáciles que parecían serme las relaciones, que sentía que yo tenía todo resuelto mientras él batallaba. Dijo que nunca fue su intención que llegara tan lejos. Que empezó como una broma estúpida y luego se salió de control. Lo interrumpí, le dije que no me importaban sus razones. No me importaba si lo sentía. No me importaba si había cambiado. Todo lo que me importaba era asegurarme de que sintiera una fracción de lo que yo sentí cada vez que una relación se venía abajo por razones que no lograba comprender. Le dije que Laura era una buena persona que merecía algo mejor que él. Y que estaba feliz de haber podido salvarla de cometer el error de mudarse con alguien que podía hacer lo que él había hecho. Luego le colgué. Mis padres me llamaron al día siguiente. Mateo les había contado alguna versión de los hechos que me pintaba a mí como el villano. Querían escuchar mi versión. Les envié todas las capturas de pantalla, los testimonios de Jimena y Alejandra, la línea de tiempo completa. Se los puse todo sobre la mesa. Mi mamá lloró. Mi papá se quedó callado de esa forma en que lo hace cuando está realmente decepcionado de alguien. Dijeron que necesitaban tiempo para procesar todo, pero que me creían. Podían ver que la evidencia era abrumadora. Eso fue hace 2 meses. Mateo y yo no hemos hablado desde aquella llamada telefónica. Mis padres han intentado facilitar algún tipo de reconciliación, pero he dejado claro que tengo 0 interés en reconstruir una relación con él. Hay cosas de las que no hay vuelta atrás, y 7 años de sabotaje es una de ellas. Mi mamá me dijo la semana pasada que Mateo la ha estado pasando mal. Aparentemente intentó contactar a Laura un par de veces, pero ella lo bloqueó de todas partes. Se le ve miserable en las cenas familiares, casi no habla con nadie. Mi mamá cree que ahora siente un remordimiento genuino y quiere hacer las paces. No me importa. Tuvo años para sentir remordimiento. Tuvo incontables oportunidades para detenerse, para confesar, para ser un verdadero hermano en lugar de lo que sea que haya sido. Solo se siente mal ahora porque finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mí, estoy bien. Empecé a salir con alguien nuevo hace 1 mes aproximadamente. Su nombre es Natalia, y es una veterinaria que se especializa en animales exóticos. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo y nos lo hemos estado tomando con calma. Le conté sobre toda la situación con Mateo en nuestra tercera cita. Pensé que merecía saber a qué tipo de drama familiar podría enfrentarse. La respuesta de Natalia fue perfecta. Dijo que cualquier hombre que pasara por lo que yo pasé y aún estuviera dispuesto a confiar en alguien nuevo debía ser muy fuerte. Dijo que le gustaría conocer a mis padres eventualmente,
pero que entendía completamente si yo quería mantenerla alejada de los asuntos familiares por un tiempo. Planeo presentarla a mis padres el próximo mes. Pero solo a mis padres. Mateo no estará ahí. Le he dejado claro a mi mamá que a cualquier evento familiar al que yo asista, Mateo no puede ir. A ella no le encanta la idea, pero la respeta. Jimena volvió a contactarme hace unas semanas. Dijo que se había enterado por amigos en común sobre lo que pasó con Laura y quería ver cómo estaba. Fuimos a tomar café de nuevo, y se disculpó una vez más por haberle creído a Mateo todos esos años atrás. Le dije que no fue su culpa. Era un mentiroso convincente y ella no tenía motivos para dudar de él en ese momento. Mencionó que ahora está comprometida, se casa la próxima primavera. Dijo que su prometido es un buen tipo que la trata bien y que ha aprendido mucho sobre confiar en su propio juicio en lugar de escuchar voces externas. Me alegro por ella. Se lo merece. Alejandra también me envió un mensaje el mes pasado. Dijo que había estado siguiendo la situación de lejos a través de Jimena y quería saber si yo estaba bien. Le dije que estaba mejor que en años. Dijo que le alegraba y que esperaba que yo encontrara a alguien que me valorara. Le dije que creo que tal vez ya la encontré. Raquel nunca respondió a mis mensajes originales, pero no me preocupa. Está viviendo su vida en otro lado y yo estoy viviendo la mía aquí. Todo está bien. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberle contado la verdad a Laura. Algunas personas podrían pensar que fue mezquino o vengativo, pero genuinamente creo que ella merecía saber con quién se estaba involucrando. Si Mateo realmente hubiera cambiado y se hubiera convertido en una mejor persona, tal vez su relación habría podido sobrevivir a la verdad. El hecho de que no fuera así dice más de él que de mí. ¿Habría hecho las cosas diferentes si pudiera volver atrás? Tal vez. Tal vez habría confrontado a Mateo antes, habría buscado pruebas más temprano en lugar de pasar años dudando de mí mismo. Pero no puedo cambiar el pasado. Y honestamente, creo que las cosas funcionaron de la manera en que tenían que hacerlo. Mateo aprendió que las acciones tienen consecuencias. Laura evitó lo que probablemente habría sido una situación de convivencia terrible, y yo por fin logré darle un cierre a 7 años de confusión y dudas personales. Mis amigos han sido increíblemente solidarios durante todo esto. Sabían que algo andaba mal desde hacía años, pero tampoco tenían pruebas. Cuando finalmente les mostré las capturas de pantalla y les expliqué todo, quedaron entre conmocionados y para nada sorprendidos a la vez. Uno de mis amigos dijo que siempre pensó que Mateo parecía falso, demasiado amigable de una forma que se sentía calculada. Supongo que sus instintos eran correctos. He pensado en contactar a Carla. Ella fue la que más me dolió perder. Y una parte de mí se pregunta si a ella le gustaría saber la verdad sobre por qué nuestra relación se vino abajo. Pero no sé si eso ayudaría o si simplemente reabriría viejas heridas para los dos. Ella ya siguió con su vida. Y tal vez sea mejor dejar las cosas por la paz. La parte más difícil de todo esto no ha sido lidiar con Mateo o con las consecuencias con Laura. Ha sido aceptar que mi hermano, alguien con quien crecí y en quien confiaba plenamente, fuera capaz de una crueldad tan calculada. Esa es la pieza que todavía estoy procesando. La gente me pregunta si lo odio. Honestamente, no. Odiar requiere una energía y una emoción que ya no quiero desperdiciar en él. Simplemente terminé con eso. Ya no es mi hermano en ningún sentido significativo. Solo es alguien con quien comparto ADN que casualmente destruyó una gran parte de mis 20 debido a sus propias inseguridades. Lidié con todo refugiándome en el trabajo y en mis pasatiempos. Empecé a tocar la guitarra otra vez, algo que no había hecho desde la universidad. Me uní a una liga de basquetbol recreativa con unos compañeros del trabajo. Me mantuve lo suficientemente ocupado para no tener tiempo de caer en una espiral. Lo de la guitarra en realidad ha sido genial. Había olvidado cuánto lo disfrutaba y ha sido una buena válvula de escape para procesar todo. Natalia vino a mi casa la semana pasada y me escuchó tocar. Dijo que era bastante bueno. Me preguntó si alguna vez había pensado en unirme a una banda o algo así. Me reí y le dije que no, que esto era solo para mí, pero fue agradable tener a alguien mostrando interés genuino en algo que me importa. En el trabajo también me ha ido bien. Obtuve otro ascenso hace aproximadamente un mes.
Ahora soy director y manejo a un equipo de 8 analistas. La responsabilidad extra me mantiene enfocado durante el día, y el aumento de sueldo tampoco viene nada mal. Por fin estoy en una posición donde puedo pensar en comprar una casa en lugar de rentar, lo cual se siente como un verdadero logro de adulto. Mis padres me invitaron a cenar la semana pasada. Solo nosotros tres, sin Mateo. Hablamos de cosas normales de familia. El juego de golf de mi papá, el club de lectura de mi mamá, mi nuevo puesto en el trabajo. Se sintió bien recuperar eso, incluso si todavía hay este elefante en la habitación con la forma de Mateo que todos intentamos ignorar. Hacia el final de la noche, mi papá me preguntó qué quería que hicieran para las fiestas que se aproximan. Les dije con total honestidad que no estoy listo para estar en la misma habitación que Mateo. Tal vez nunca lo esté. Si quieren dividir las fechas festivas para que cada uno pase tiempo con ellos por separado, me parece bien. Se vieron tristes, pero asintieron. Mi mamá me preguntó si había algún escenario en el que yo pudiera verme perdonando a Mateo. Lo pensé un minuto antes de responder. Dije que tal vez si él hubiera dado la cara por su cuenta, admitiendo lo que había hecho sin verse obligado a hacerlo y mostrando verdadero remordimiento antes de enfrentar cualquier consecuencia, habría existido un camino para avanzar, pero eso no fue lo que pasó. Solo se sintió mal cuando sus acciones finalmente lo alcanzaron. Y eso no es verdadero remordimiento. Es solo arrepentimiento por haber sido atrapado. Ya no insistió después de eso. La próxima semana es Navidad y voy a ir a la casa de mis padres el jueves de Nochebuena, mientras que Mateo irá el viernes de Navidad. Mamá va a preparar 2 cenas de pavo separadas, lo cual parece excesivo, pero ella insistió. Dijo que quiere que ambos de sus hijos tengan una verdadera Navidad, incluso si no podemos estar en la misma habitación. Natalia irá a celebrar con su propia familia, pero planeamos vernos esa noche y tal vez ver una película o algo parecido. Sabe que las cosas familiares son complicadas para mí en este momento y no ha presionado para ser incluida, lo cual agradezco. No hay prisa. Estamos tomando las cosas a nuestro propio ritmo. Le conté sobre esta publicación de Reddit el otro día. Se rió y dijo que sonaba como algo sacado de una película. Le dije, sí, excepto que en las películas, los hermanos por lo general se reconcilian al final. Me preguntó si yo creía que eso pasaría con nosotros. Le respondí que no, y que yo estaba bien con eso. Me besó y me dijo que creía que estaba manejando todo muy bien. Así que ahí es donde están las cosas ahora. Mateo está en algún lugar siendo miserable por perder a Laura y enfrentando las consecuencias de sus acciones. Asumo que Laura está viviendo su mejor vida libre de la manipulación de mi hermano. Mis exnovias ya siguieron adelante con sus vidas, y yo estoy aquí con Natalia, genuinamente feliz por primera vez en años, y por fin libre del sabotaje que definió mis 20s.